datos e información. Mi Radio, la red de emisoras más grande de la región. Hablemos de historia, hablemos de crecimiento, hablemos de nuestra región de Coquimbo. Ahora comienza Coquimbo, Minería y su gente. Un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo. Conduce Juan Carlos Sáez. ¿Tenemos audio ya? Hola. Mi querido compañero de labores, ¿Cómo está, mi estimado? distinguidísimo don Claudio, que es de su buena vida. Aquí estamos nuevamente en la trinchera. Nos perdimos unos meses para que los amables oyentes entiendan, pero finalmente tuvimos la oportunidad de conseguir el espacio y determinamos que vamos a seguir con nuestro programa durante el año, si Dios quiere. Así que probablemente vamos a ir más temprano. Me parece que tenemos ahí, nos adelantamos media hora, pero quizás una de las cosas buenas es que estos programas quedan grabados y para nosotros es muy importante porque mucha gente que no alcanza a escucharnos en este horario, ¿no es cierto?, después se pega... Se pesca el YouTube y en el YouTube puede escucharnos, ¿no es cierto? Y no sé si reírse un poco, pero por lo menos revisar algunos conceptos y algunas cosas que hemos tratado de ir dejando a lo largo de todo lo que llevamos como programa de radio. Una de las cosas buenas es que hemos hablado de la historia minera de la región, relevando cada uno, ¿no es cierto?, de los yacimientos más importantes y revisando un poco qué es lo que se viene, que es gran tarea la que tenemos por delante. Entonces, sin más ni más, me gustaría darle la palabra a mi colega y amigo, don Claudio Canut de Bono, para que entremos de lleno en el primer programa del año. Buenas tardes, don Claudio. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para acompañarlos y contarles cosas de la minería de aquí, de la región, y entretenerlos con todas esas aventuras mineras que hemos vivido a lo largo de 50, 60 años de minería, y también para demostrar que la minería está haciendo un gran aporte aquí en la región de Coquimbo. Tenemos muchos temas para hablar sobre eso. Hay tanto tema, algo sobre el litio, algo sobre el agua, algo sobre de qué manera las empresas grandes están ayudando a la comunidad. Tenemos algunos casos de pelambre y otros casos de aquí de la región. Y, en fin, así que usted, si quiere, empiece por el tema ya de minería en general, de cómo está en este momento la situación minera. Bueno, yo creo que a los mineros les debe quedar muy claro que andamos todos medios apretaditos porque el precio del cobre se ha ido para abajo en los últimos días. Y el fierro también. Si bien estos últimos 2 días se ha mantenido más o menos, ¿no? Pero estamos bordeando los $3.60, hoy día está a $3 con 69 centavos. De $4 hay una diferencia enorme y quizás lo más importante es entender las consecuencias de los actos cuando que uno comete al final, ¿no, Claudio? Porque nos demoramos 5 años en sacar un modelo de tributación
y hoy día la minería tiene un gravamen, especialmente las mineras grandes, ¿no es cierto?, de más de 50.000, 80.000 toneladas, que llega hasta el 46,5% de la carga impositiva. Eso, nosotros estamos acostumbrados a pagar el 19%, el común de los mortales, ¿no es cierto?, las empresas entre el 25, el 28, el 30%, dependiendo de cada una, y en el mundo las mayores cargas impositivas a la minería llegan a bordear el 43%. Entonces me da la impresión que esto es algo muy relativo, que varias industrias nuestras, varias compañías nuestras van a quedar en una tasa muy superior a la que uno hubiera esperado. Y bueno, es re sencillo, cuando uno gana menos, gasta más, y además tiene que pagar tiene que pagar más impuestos, es muy difícil ir a los directorios de conseguir más plata. Entonces, una de las consecuencias que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, es que primero que nada no vamos a sentir nada en el ánimo de las grandes inversiones, ¿no es cierto?, de los grandes proyectos como los de Codelco, o no sé, qué sé yo, Quebrada Blanca o Laura, son proyectos que siguen adelante, ¿no es cierto?, el mismo Pelambre, en el caso nuestro, o la Compañía Minera del Pacífico. Son compañías mineras que siguen adelante, que sus planes de inversiones están hechos a 15, 20, 30 años, por lo tanto la tasa impositiva, ¿no es cierto?, este nuevo royalty minero se va a ver reflejado en el largo plazo. Ahora, quizás la consecuencia más interesante y la más novedosa es que podamos contar con plata de la minería directamente en la región. Eso es algo buenísimo, esto es algo que nosotros hemos venido peleando por décadas y finalmente se logró. Es muy bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, si realmente, ¿no es cierto?, las empresas mineras van a poder entregar ahora directamente parte de esta carga impositiva en la región, en las localidades más cercanas, ¿no es cierto?, a los centros mineros. Yo creo que esto es algo que se debe hacer tiempo y nos habríamos ahorrado una montonera de malos entendidos en el fondo si la gente se hubiera dado cuenta cómo influye el tener actividad minera, ¿no? dentro de espacio geográfico. Y esa influencia no es negativa, definitivamente es positiva, ¿no es cierto?, porque no tan solo genera trabajo, genera lucas que se devuelven hacia la comunidad. Ahora, con el esquema impositivo que teníamos hasta hace unos meses atrás, ¿no es cierto?, era esta devolución, no era la comunidad directamente, sino que era el Estado, y el Estado de Chile repartía a todas partes. Pero ahora, un pedacito, una uñita, una colita de gato, va a devolverse para atrás, aunque no es mucho tampoco en comparación a lo que se recauda, pero al menos vamos a empezar a sentir, ¿no es cierto?, esa influencia positiva de la minería, ¿no es cierto?, en nuestro espacio regional. Así que re contento por eso. Preocupados por los precios, los chinos, ellos son los que consumen mayoritariamente el cobre, por lo tanto, si ellos no salen del problema que tienen, y no es un problema banal, después de la pandemia o durante, porque no ha salido siquiera la pandemia, aunque ellos están todavía metidos en la pandemia. El mayor efecto es una contracción económica, ¿no es cierto? La gente no quiere comprar, si no quiere comprar no hay demanda de bienes, por lo tanto se producen menos bienes en la industria china, y eso significa que requieren menos, entre otras cosas, metales base como el nuestro, ¿no es cierto?, que es el cobre. Si hay una oferta, obviamente, ¿no es cierto?, que lo que tenemos es una reacción rápida en los precios, sobre todo en mercados sensibles como los que estamos haciendo ahora. Y si uno pone todo arriba de la balanza, ¿no es cierto?, lo que tiene hoy día es un problema para nosotros, va a ser complejo. Yo creo que puede durar algunos meses, en los cuales va a depender absolutamente de lo que haga el gobierno chino en el sentido de impulsar nuevos paquetes de medidas. Si esos paquetes de medidas son como fueron en la época de la pandemia, lo más probable es que se salga rápido, pero si el gobierno chino no quiere impulsar paquetes de medidas como aumentar el crédito, bajar la tasa de interés,
a industrias específicas como la manufacturera o la de la construcción de viviendas. En ese caso, entonces, vamos a tener un problema que se va a alargar en el tiempo. Contra eso, y contra cíclico, tenemos el tema de la electromovilidad, ¿no es cierto?, que es algo que todos nuestros clientes han venido escuchando ya desde hace varios meses y que podría impulsar grandemente el consumo de cobre, efectivamente es así. Quizás no en la medida en que se ha vaticinado, a un tercio de lo que se dice, pero aún así lo más probable es que lleguemos a un momento dentro de los próximos años, ¿no es cierto?, que la demanda de cobre sea mayor que la oferta que nosotros tenemos hoy día como mundo para ofrecer en cobre nuevo. Y eso se debe básicamente, ¿no es cierto?, que durante muchos años los grandes inversionistas han dejado de meter plata en los proyectos Greenfield, en los proyectos nuevitos, han dejado de buscar nuevos proyectos grandes y han privilegiado entregarles rápidamente ganancias a sus accionistas, que es algo también que es entendible. Acuérdense que la economía minera es una economía cíclica, fundamental, sobre todo la minería del cobre. Entonces, hay muchos accionistas que lo han pasado harto mal durante muchos años, y de repente cuando los precios del cobre se aceleran y se disparan hacia arriba, ¿no es cierto?, hay ganas de recoger, ¿ya? Y todo lo que invirtió en acciones, ¿no es cierto?, y en explotación, en desarrollo, entonces ahora es momento de cobrar. Y eso desde unos años a la época, ¿no es cierto?, de cuando empieza de nuevo el boom de los metales, en ese momento entonces ya vamos entregándole plata a los accionistas y dejamos, y hay pocas ganas de meterse de nuevo, ¿no es cierto?, de estos megaproyectos que hoy día significan billones de dólares y mucha incertidumbre, mucho riesgo. Así que, en suma, ¿no es cierto?, lo que tenemos... y además, una patita más, porque uno no puede dejar de entender, ¿no es cierto?, la posición chilena que tiene esto, por Claudio. Hoy día tenemos, nosotros somos primeros productores en el cobre, por ahora, y tenemos la mayor cantidad de recursos, ¿no es cierto?, disponibles, pero nuestras minas se han ido envejeciendo, tienen menos ley, eso significa, ¿no es cierto?, que cuesta más sacar el cobre, tenemos que sacar más tierra para producir la misma cantidad de cobre, y venimos en una curva de declinación de la producción durante los últimos años, los últimos 10, 15 años, me parece. En definitiva, ¿no es cierto?, cuando uno mira afuera de ese, pucha, Chile no está produciendo la misma cantidad de cobre que antes, esto va a estar medio peludo. Y el cinturón de cobre, este cinturón mágico, ¿no es cierto?, que tiene concentrado las mayores reservas de cobre del mundo, que es Chile, Argentina, Ecuador, Perú, todavía tiene, yo diría que Argentina y Ecuador todavía tienen mucho que entregar. Perú está avanzando rápidamente, pero aún así, ¿no es cierto?, sobre todo uno se torna muy inquisitivo con la realidad política de los países de Latinoamérica, ve que esto puede ser un poquito complicado. Entonces, de arriba, uno mira y dice, bueno, lo más probable, ¿no es cierto?, es que nos vayamos a ver con estrechez de cobre en el mediano al largo plazo. ¿No es cierto?, de la oferta de cobre, los precios tienen que subir. Entonces, para subir, vamos a enfrentar un periodo ahora donde van a ser malos, por lo tanto, si los mineros que hoy día tienen costos muy altos, si hoy día no recolectamos suficiente plata, nos va a costar más armar nuevos proyectos, nos va a costar más invertir en mayores desarrollos, en nuevas tecnologías, en contratación de personal. Los impuestos que va a recoger el Estado son menores. Bueno, esta es parte del negocio. La economía minera es así, es cíclica. Pero si se da lo que al menos yo pienso y muchos analistas piensan, ¿no es cierto?, en los próximos años, esta situación confusa que se arma con China, con una demanda en descenso, puede darse vuelta y definitivamente, ¿no es cierto?, tengamos una situación en que cada tonelada de cobre va a ser cada vez más preciada y va a tener un mejor precio. Y ahí va a ser bueno para todos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que cuidar la minería. No hay que matar la gallina de los huevos de oro.
hay que buscar un proyectito, y ahí le voy a preguntar su opinión, don Claudio. Nosotros tenemos dos proyectos hoy día que no son nuevos, pero en definitiva, ¿no es cierto?, hay cosas interesantes. Está el desarrollo del Espino en el sur de la región. Tenemos el proyecto de Arqueros, que está también, ¿no es cierto?, en el área de Tarcuna. Y tenemos, subimos hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, el desarrollo de Tigresa Resource, que está ahí en la zona de Liguera, que es una zona muy minera de hace muchísimos años, ¿no es cierto? Y parece que ya le han dado con el macho justo el clavito que puede demostrar, ¿no es cierto?, que hay una estructura tipo beta que puede ser muy interesante. Estuve mirando el otro día, se ve bonito, no altas leyes, pero sí, ¿no es cierto?, para hacer una minería mediana. En resumen, si uno mira qué es lo que hay de nuevo en la región, puros proyectos de mediana minería. No es malo. Y las grandes inversiones, ¿no es cierto?, que vienen de mano de nuestros amigos operadores mineros de gran tamaño, como el proyecto de Inco de Pelambre, lo que puede hacer Teca Andacollo, ¿no es cierto?, y por supuesto la CMP con el Fierro, ¿no es cierto?, que tiene para muchas decenas de años. Así estoy viendo yo la cosa, ni muy mala ni muy buena, de dulce y de vegetal. ¿Cómo lo ve usted, don Claudio? Bueno, por el lado de la pequeña y mediana minería, también nosotros tenemos algunas situaciones que están y van a seguir afectando. Claro, por un lado la baja del precio del cobre repercute en lo que es las tarifas de la Empresa Nacional de Minería para la compra de minerales en las distintas agencias que hay en la región de Coquimbo. Y también, por supuesto, en Atacama, la otra principal zona minera de pequeña minería, acá en el norte chico, como le llamo, norte verde mejor. El hecho está en que, por un lado, se nos termina la fundición de Ventana, lo cual implica que a los productores de cobre que están en la zona de Illapel, y también alcanza la zona Concagua, Cabildo y todo, se les alarga muchísimo más los fletes de los concentrados para llevarlo a alguna otra fundición, lo cual repercute en mayores costos. Y en este caso de Ventana, todas las notas periodísticas, todo lo que sale, declaraciones de autoridades, de gente, de afectados. El hecho es que cuando se inauguró Ventana, por allá por el año 1964, yo estuve ahí. Y era una esperanza muy sentida de la zona minera del sur de la región de Coquimbo y también de productores de la zona central que alcanzaron a llegar a alguna fundición porque Paipote les quedaba muy lejos. Y en esa época, cuando se instaló esto que se llama Polo de Desarrollo, como los economistas les gusta colocarle títulos bonitos, de ahí de la zona, realmente las poblaciones de las personas estaban bastante más lejos. Y la zona era una zona bastante aislada, en la cual era posible desarrollar algunas industrias como una planta generadora de energía eléctrica, la fundición y la refinería de cobre, que transforma el cobre blister de 96% en cobre electrolítico apto para alambre de 99,99%, primera vez que teníamos una refinería de cobre para los productos de la mediana minería. Y por lo tanto, con el tiempo, la fundición se fue rodeando de poblaciones. Ahí hay una responsabilidad y también el poco conocimiento que se tenía en esa época del asunto ambiental, en el sentido de que si se instala una industria lo más lejos de un centro poblado, pasan 40 y 50 años y le pasa lo mismo que los aeródromos de los aviones en las ciudades grandes. Empiezan a llenarse de poblaciones alrededor porque la gente quiere vivir más cerca del lugar de trabaja, o las familias crecen y llega gente de afuera también por fuentes de trabajo. Al final terminan rodeando
la zona industrial, que era de Ventana, y todas las industrias que tienen chimenea, que antes era un símbolo de crecimiento, pasan a ser un símbolo de problema y empiezan las exigencias ambientales, lo cual está muy bien, hay que cumplir con todo lo que sea medio ambiente, pero para eso hay que hacer inversiones caras que antes no se tenían presentes. Y esas inversiones cada vez fue más caras. La primera vez que NAMI se endeudó bastante fue en los años 73, 74, hasta el año 80, cuando salieron leyes ambientales y las empresas estatales que debían meterse la mano al bolsillo e instalar los filtros correspondientes, le exigieron a las empresas estatales que pidieran préstamo en el banco. En una época el precio del cobre no estaba muy alto y había bajado. Fueron las primeras deudas de NAMI. Encima que también el gobierno de esas épocas, tanto Codelco como la ENAMI y varias empresas estatales, les pidió utilidades adelantadas. Y si no había utilidades, la endeudaron. Y costó mucho salir de esas 400 millones de dólares de los años 70, 80, que fue el eterno problema. Ahora nuevamente NAMI tiene una deuda enorme de manejo que tú podrías referirte mejor a ella. Entonces, a Ventana contamos con una fundición menos de las dos que habían para la pequeña minería, Paipote y Baqueando, pero está bastante chaqueteada con todos los trabajos que ha tenido de años y está requiriendo también ciertas inversiones para, modernizar las captaciones en la chimenea. Y por otro lado también a Ventana le pasó lo mismo que le pasó aquí a la industria del manganeso, que aquí en Coquimbo. En Coquimbo teníamos una fábrica de ferro manganeso, la única en Chile, y que explotaba todos esos yacimientos de pequeña y mediana minería de manganeso que son únicos aquí en la región de Atacama y Coquimbo. Es la única productora. Manganeso Atacama. Exactamente, la famosa Manganeso Atacama, ubicada en el barrio alto de Coquimbo, bien lejos de las poblaciones, por allá donde está la estación de ferrocarril, afuera, allá estaba. Bueno, los alcaldes dieron permiso de edificación, se cumplieron, la población creció, invadió los terrenos planos y terminó rodeando la Manganesos Atacama, la planta de fabricación de ferro manganeso, que era material de exportar. El manganeso endurece muchísimo el hierro que se utiliza en los rieles y en las maquinarias que necesitan aceros muy resistentes al desgaste. Además era la única terminaron matando a la industria porque realmente rodeando una industria por muchos filtros que se ponga, siempre va a haber quejas por el polvillo, por esto, por lo otro, y en el fondo es algo inherente que hay que ir a meterse con la industria en medio del desierto de Atacama, donde nadie lo ve a uno, para poder trabajar tranquilo cumpliendo las leyes ambientales en la actualidad. Entre paréntesis, una empresa minera en la actualidad de tamaño medianito grande tiene que cumplir 700 leyes, reglamentos, decretos y cuánta cosa se le exige. Y cada uno de esos tiene un costo. Pero se hace... Hoy día no hay diferencia entre una mediana minera o una gran minera en términos de la legislación ambiental. No, y muchas veces la ignorancia de la minería, de las autoridades de Santiago o en la gente que cambia gobierno, cambia gente y un montón de las personas que llegan no son especialistas en minería. Y realmente para ellos, uno le habla de minería, lo único que han visto por la televisión ha sido la gran minería, camiones grandes y todo lo demás. Le encanta, por supuesto, colocar impuestos a la gran minería porque la ven produciendo, pero muchas veces las leyes están redactadas con alguna omisión en la cual nos indica, oiga, esto no es aplicable para la mediana y la pequeña minería. Ese es otro régimen de trabajo, también cumple todas las leyes ambientales, pero no la maten con exigencias millonarias. Entonces tenemos ahí en el caso de Ventana, don Claudio, de NAMI. Permítame un pequeño acápite ahí. Esto está clarísimo
que el cierre de la fundición no es producto solamente de una decisión de Codelco. Aquí hay un programa de gobierno, ¿no es cierto?, en el cual se llegó pensando en impulsar una nueva fundición para el país de gran tamaño, con capacidad de poder recuperar no tan solo el cobre, a lo mejor los metales nobles, sino que todos los otros metales que ellos dicen que nosotros regalamos. Entonces, aquí lo que hay, desde mi punto de vista, tampoco, yo no estoy juzgando si es malo o bueno, yo todavía estoy pensando, ¿no es cierto?, si este asunto vale la pena o no. Pero nosotros, en el corto plazo, perdimos una de dos fundiciones, y en el mediano plazo vamos a perder dos, porque Paipote no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, menos en la situación que está ahora, perdiendo plata como a manos llenas. Si no, más bien, ¿no es cierto?, lo más probable que sea cerrarla, igual que se cerró Ventana, y apostar por la construcción de una nueva fundición que vendría a dar cumplimiento, ¿no es cierto?, por ahí en unos 4 o 5 años más. Así es la cosa. Y en la actualidad se está viendo que la minería del cobre está aportando mucho menos a las arcas fiscales y empieza a verse de que una nueva joyita minera tenemos por delante, que es el litio. Bueno, la minería del litio, discutámosla en la segunda parte del programa. Yo sí me quiero quedar, ¿no es cierto?, con una situación que nos preocupa mucho, que es la situación de la Empresa Nacional de la Minería, ENAMI, de la cual depende en gran medida la pequeña minería del país y en menos medida, ¿no es cierto?, la mediana minería. Pero en definitiva, ahí hay un problema grande. Hoy día la ministra de Minería hizo un discurso bastante especial con respecto a la situación de ENAMI, fue bastante abierto. Pero hay que recordar, ¿no es cierto?, que la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, una empresa estatal, se creó a petición de la Sociedad de Minería por ahí por el año 1883. O sea, perdón, la SONAMI se fundó en el año 1883, pero la ENAMI, como Caja de Crédito Minero, la CACREMI, don Claudio, usted corríjame si estoy mal yo, se fundó en el año 1930, la Empresa Nacional de Fundiciones con la Caja de Crédito Minero, hasta el año 1960 por ahí, que fue que se... Ya en los años 30, leía un poco de historia que se pasó por la primera crisis en la ENAMI, porque el cobre estaba a 6 centavos de dólar la libra. Sí. ¿Ya? Y en ese tiempo, ¿no es cierto?, con altos costos y bajos precios, se fue el colapso, ¿no es cierto?, todos los grandes productores asociados a la industria del cobre, y ahí empezó la primera debacle. Después se generó la fundición de Paipote, ¿no es cierto?, en el año 52. Después de 5 años, y eso anotémoslo porque es lo mismo que estamos pensando ahora, ¿no es cierto? Después de 5 años de trabajo se logró abrir la Fundición Nacional de Paipote el año 1952, la inauguró nuestro presidente Gabriel González Videla. Así es. ¿Ya? Y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, hemos tenido una empresa nacional de minería que tiene un modelo único en el mundo, porque me da la impresión de que no hay ninguna otra parte, ninguna otra economía minera en un contexto de país, ¿no es cierto?, que tenga una organización estatal como la Empresa Nacional de Minería, que ha sido el sustento de la pequeña minería, especialmente. ¿Ya? Probablemente si nosotros estuviéramos en un país, no habríamos necesitado la Empresa Nacional de Minería, porque el libre mercado te dice que no hay necesidad de que el Estado se meta porque se regula solita la actividad. Bueno, en Chile decidimos un modelo diferente que se hizo que el Estado participara de esto, ¿no es cierto?, y mediante las acciones de fomento y desarrollo para la pequeña y mediana minería. Muchas compañías medianas que hoy día facturan del orden de 100, 150, 200 millones de dólares al año son productos de la ENAMI, son productos de la labor que hizo ENAMI buscando yacimiento, son productos, ¿no es cierto?, de negociaciones que se hicieron en su momento, y grandes minas que están en funcionamiento, ¿no es cierto?, son productos del trabajo
de los geólogos de NAMI y de los vicepresidentes que han ido pasando de a uno, ¿no es cierto?, pero que han dejado una huella en una cartera de proyectos mineros que se han desarrollado en todo el país. Tiempos buenos, tiempos malos han tenido de NAMI, pero yo quiero recordar, ¿no es cierto?, que cada vez que había un tiempo malo, bueno, se han ido vendiendo activos. Se vendió la planta Aguirre Cerda, la Elisa de Bordo, la de Domeico, el Arenal, la planta de Cabildo. Cada vez, ¿no es cierto? Y por supuesto tenemos la venta de la fundición de Ventanas, que era originalmente de la Empresa Nacional de Minería, y en un momento crítico de la ENAMI, ¿no es cierto?, se llegó a un acuerdo con Codelco para que Codelco la comprara. Y la compró con una amarre, que era que Codelco la compraba, la operaba, pero tenía que mantener a los medianos mineros adentro. Y eso significó el desarrollo de, yo diría que es parte importante de la mediana minería, ¿no es cierto?, porque los medianos mineros no tienen la oportunidad de manejar mejor sus minas, por lo tanto muchas veces sus concentrados, ¿no es cierto?, adolecen de alguna impureza, de alguna cosa que las refinerías no tenían facilidad de aceptar. En cambio, en Ventana tenían por obligación que tomar esos concentrados. Y eso permitió un desarrollo pero tremendamente importante de pequeños y medianos mineros en el país. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No está de acuerdo, Claudio? Así es. Bastante. ¿Está de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo. Sí. La NAMI ha sido el motor de la pequeña y mediana minería, ¿no es cierto?, durante decenas de años. Y eso ha significado, ¿no es cierto?, que tenga todavía muy buenos negocios. Tiene el 10% de Quebrada Blanca, si no me equivoco, y Quebrada Blanca es un yacimiento tremendamente importante en el país, generador de muchísimas lucas. Y ese 10% vale, creo que había una cifra como de 100 millones de dólares, solo para pensarlo, ¿ya? Es uno de los negocios, ¿no es cierto?, porque también ENAMI tiene una cartera importante de propiedad minera, ¿no es cierto?, que no ha sido capaz de, en los últimos gobiernos, no ha sido capaz de poner en valor. Pero bueno, ese también es otra cosa. Todavía quedan cosas. O sea, si uno quisiera desplumar todavía la gallina flaca que tenemos como ENAMI, podría hacerlo. Pero me da la impresión que no es la idea. La idea es cómo reflotarla, ¿no es cierto?, cuál es el proyecto país que le damos a la Empresa Nacional de Minería. Y en ese proyecto el gobierno actual, ¿no es cierto?, está convencido de que una fundición más lo que usted me puso ahí en el papelito, que era el negocio del litio, lo más probable, ¿no es cierto?, que tengamos un ENAMI 2.0 que sea capaz de salir adelante para los próximos años. ¿Qué le parece, don Claudio? Tiene toda la razón. Y realmente... Bien. ¿Qué opino yo? Fuera de lo que usted ha dicho, suficiente como para darnos cuenta. La opinión suya referente al litio y junto con el cobre. ¿Algo así? Lo que yo pienso es que la ENAMI 2.0 es una ENAMI que tiene una fundición nueva, que cierra, o sea, que Ventana se cerró, que se cierra Raipote, pero tiene una fundición nueva y tiene un negocio en las manos, ¿no es cierto?, que es el negocio del litio. Va a ser difícil una fundición nueva. ¿Por qué? Realmente se requiere mucho espacio vacío que no vaya a ser llenado con poblaciones alrededor. O que tenga una tecnología, pero de última generación, como se dice, de aquellas chimeneas que se ven en países como la Alemania, que hay tranquilamente funcionando una fundición cerca de una ciudad y no hay problema. Entonces, habría que ver qué tipo de tecnología, y me imagino que la han visto, usan las fundiciones que están en los mejores lugares habitados en Europa, o si algunas por ahí, al lado de los países más alejados, por el lado asiático, tienen problemas realmente, están funcionando, pero realmente también tienen sus problemas de contaminación. El problema actualmente es ambiental. Y aquí en Chile, los terrenos que van quedando alejados de las poblaciones son los terrenos más bien desérticos del norte.
yo creo que una nueva fundición va a ser difícil ubicarla, porque yo recuerdo todas las discusiones que habían cuando se querían instalar una fundición. Variaban desde Aconcagua nuevamente hasta Antofagasta en el norte, y Paipote ya estaba instalado. Y realmente yo lo que creo que hay que hacer es afirmar mucho más a Paipote y buscar algunos otros procedimientos que no requieran, pulsa moderno, una fundición. De alguna manera obtener el cobre de los minerales sulfurados con un proceso de lixiviación que ha sido muy teórico, hay mucho trabajo en universidades, pruebas piloto, pero en ninguna parte del mundo hemos sabido de que se estén los concentrados que habitualmente se funden para aprovechar también el oro y la plata que llevan, que es poca cantidad, 10 gramos por tonelada de oro, 30, 40, 60, 80 de plata por tonelada. De alguna manera va a haber que cambiar el procedimiento de qué hacer con los sulfuros de cobre que eran fundidos, porque realmente lo único que nos va quedando es modernizar y ampliar Paipote. Hay te iba a comentar de paso que hay una empresa nueva, estas startups, estas empresas, estos cabros brillantes, ¿no es cierto?, que salen del colegio, la universidad y se van y tienen una idea y arman una empresa y después la van fondeando en diferentes partes. Hay una empresa que se llama Seibo y hoy día salía en el diario justamente que esta empresa se fue a fondear en Estados Unidos y consiguió 30 millones de dólares para el desarrollo de su proyecto. Y ahí uno de los proyectos que más me llamó la atención justamente es la lixiviación de sulfuro, y estamos hablando de calcopirita, o sea, los gallos están hablando, digamos, de un proceso que está bastante adelantado en eso. Así que yo concuerdo plenamente con usted, don Claudio, de que hay mucha tela por cortar. No es tan fácil, como yo digo, de cerrar ventanas, cerrar Paipote, armar otra fundición y entregarle en año una pata nueva, no sé si el negocio del litio. No, las cosas no funcionan así. O vamos es bastante complejo. Sí. Hoy día lo que tenemos nosotros es una compañía nacional una empresa nacional de minería que ve, creo que las cifras son 750 millones de dólares y que necesita 1.500 millones de dólares para, creo que eso era lo que hablaba hoy día la ministra, para poder reclutarse y reinventar. Bueno, que no sea como los quieren jugar nomás, ¿por qué le vamos a hacer? O sea que no nos vamos por favor. Nos vamos a transformar en un país exportador de concentrado otras veces para las fundiciones externas europeas o Japón, China, lo que sea. Y nuevamente ahí vamos a tener que estar escuchando a muchas personas que opinan de minería sin haber subido un cerro en su vida buscando minerales. Y también a muchos candidatos en campañas políticas que recuerdo yo que hablaban, sí, se llevan los concentrados a otras partes y le sacan 15 metales distintos que aquí no aprovechamos. Yo vi candidatos hablando de esas ignorancias, cuando realmente en una fundición se puede sacar el oro y la plata, se saca habitualmente y se conoce que va, y en el momento de eso fue cancelado el minero, el oro y la plata y los subproductos. Y los que no se pueden aprovechar es porque están en cantidades muy bajas y los procesos técnicos serían antieconómicos aplicarlos. Pero vamos terminando exportando cobre habiendo tenido 2 fundiciones. Una de las razones que grimen para que la gente trate de comprenderlo desde el punto de vista de los no mineros, ¿no? Ellos dicen, bueno, usted está exportando, no está exportando cobre, está exportando concentrado de cobre. Y si el concentrado de cobre tiene un 30%, eso significa que 70 partes de su tonelada, ¿no es cierto?, 700 kilos son pura mugre y 700 kilos puro cobre. Claro, entonces usted está transportando más del doble en un barco que es pura basura, aquí. ¿Por qué no envía cobre purito para allá? Pues eso es bastante más barato. ¿Por qué le regala el negocio a los chinos o los japoneses o los finlandeses? ¿Por qué tenemos que hacer? Bueno,
el otro 70%, una tonelada de 30%, son 300 kilos de cobre. Y los 700 restantes son mayoritariamente el azufre, que se iban los gases, pero hace muchos años, se aprovecha para fabricar ácido sulfúrico y no debe ir a la atmósfera justamente para no contaminar con el anhídrido sulfuroso, ese gas picante que respiramos cada vez que encendemos un fósforo. Ahí en la cabeza del fósforo hay un poquito de azufre. Entonces el fierro se va de baja calidad y ley, se va como escoria. Y la escoria, bueno, hay que depositarla en alguna parte o utilizarla haciendo material de construcción, bloques como hacía Carlos Lambert. Carlos Lambert, claro, construyó las murallas de su fundición, la roca fundía, la echaba en molde y la aprovecharon. Y muchas fundiciones en el norte de Chile, en Atacama, en Carrizal Bajo, pavimentaban los patios con bloques de escoria fundida. Y hasta el día de hoy están ahí en la ciudad abandonada. Y el resto de material chico, el oro y la plata, bueno, cuando se funde obtenemos lo que se llama cobre blisters, una palabra gringa, norteamericana, inglesa, de origen, para indicar el cobre que tiene 96% de cobre, 98%, que todavía no es apto para fabricar alambrón, para hacer alambres de cobre para conducir la energía eléctrica. Entonces ahí tiene que pasar por el proceso de refinación electrolítica. Y ahí es donde aprovechamos también de separar el cobre del oro y la plata. Y Ventana era un productor de oro y plata. En su planta Ventana que se tiene una planta de metales nobles. Claro, y se llamaba así, planta de metales nobles. Era todo un orgullo saber que el oro y la plata que iba dentro de nuestros concentrados era recuperado acá en Chile. Y la plata incluso se vendía en forma de granallas, o sea, como gotitas fundidas que caen en el agua, así como pepas grandes, que era el material que compraban todos los joyeros en Chile y también se exportaba. Y por último se extraía otro subproducto que se llama selenio. Cada tonelada de concentrado tiene como 100 gramos de selenio, un metal que se aprovecha en varios tipos de aleaciones muy, muy especiales. Entonces, el selenio también se recuperaba del agua residual que estaba ahí. Se exploró. Yo creo claro que, para que nos quede claro a todos, ¿no es cierto? Hay un problema endémico con las fundiciones en todas partes del mundo, porque las fundiciones no es el mismo negocio que el negocio minero. Entonces, generalmente a los mineros no les gusta el negocio de fundiciones. No, yo no creo que sea porque no lo entienden, sino que simplemente porque es un negocio separado. Yo soy minero y me pasa exactamente eso. No es que no me guste el negocio de las fundiciones, sino que el negocio que yo hago bien, generalmente, ¿no es cierto?, es el negocio minero, tengo buenas utilidades, pero las fundiciones alrededor del mundo, impajaritable llega un momento en que tienen un ciclo muy pronunciado en el que pierden plata muchas veces, ¿ya? Y mayoritariamente estas fundiciones chinas, japonesas, finlandesas, llámenla como donde estén, a veces apenas se sostienen con las ventas de ácido sulfúrico. Y a veces la venta de ácido sulfúrico se dispara, ¿no es cierto? Y puede estar la tonelada a $300 y se llenan de plata, pero también puede estar a $60 o a $0. Yo me acuerdo que hace un par de años nomás nosotros teníamos los barcos atracados acá en el norte con cargaditos hasta el tope con ácido sulfúrico que no podían desembarcar porque no tenían precio, así de simple. Entonces, el negocio de fundiciones es un negocio muy complejo y me da la sensación, yo no soy un experto en esta parte, pero esto es economía industrial en el fondo, es un negocio que no puede mirarse solo. Probablemente el negocio de la fundición tenga que mirarse no como un producto con el cobre blister, sino que llegue ahí mucho más allá de la refinería, ¿no es cierto?, y fundición, refinería, y después, ¿no es cierto?, volver al alambrón,
al papel de cobre, que se yo, a la plancha de cobre o lo que se use industrialmente. Porque si uno lo mira en conjunto, a lo mejor ahí están las lucas, pero si uno mira solito el pedazo de la fundición, esa es una cosa, pero tremenda. Bastante grande. Yo he visto fundiciones de plomo, zinc y de cobre en Perú. Y realmente son muchos kilómetros cuadrados la cantidad de instalaciones que tienen anexa a la fundición. Vi una planta de fabricación de alambrón de cobre a partir de concentrado de cobre en Perú. Y ocupaba como 2 kilómetros de largo, pues. Desde que sacaban la barra, la pasan por rodillo, la van estirando y se va estirando el alambrón, que es bastante grueso como fierro de construcción, y enseguida va adelgazando hasta llegar a las dimensiones que se necesiten. Entonces las plantas... Nosotros hubo un tiempo que teníamos producción de alambrón con Madeco, ¿no es cierto? Madeco sí estuvo entendiendo cómo se llama el cobre de Madeco. Y todos decían, bueno, ¿por qué Chile no? Igual que está en la misma discusión que está ahora con el litio. Ay, pero apenas le habla el litio, todo el mundo dice, y vamos a terminar fabricando baterías, dice. Bueno, sí, Codelco durante todos los años ha tenido que hacerse cargo de la explotación de 3 yacimientos en que ahora se dieron cuenta que transformar un yacimiento de rajo abierto subterráneo o una mina subterránea como Salvador en el rajo abierto, transformarla entera, remover un cerro que estaba encima o empezar a trabajar debajo de otro cerro. Chuquicamata tiene 1000 metros de profundidad el rajo, 4 kilómetros de largo, y todavía tiene otros 1000 metros de mineral subterráneo que lo van a trabajar por un enorme túnel. Pero eso significa aumentar los costos necesarios. El costo subterráneo es más caro que el rajo abierto. Y en segundo, pueden aparecer muchos problemas geológicos que hacen que la marcha, muy optimista al comienzo, empiece a presentar algunos problemas y uno tenga que adaptar el plan de explotación a nuevos niveles. Entonces todavía estoy viendo el diario por ahí, decían, oiga, le están exigiendo que vamos a empezar a producir litio y ya están hablando de, claro, instalamos la fábrica de baterías al lado inmediatamente y le damos valor agregado. Un montón de expertos que hay en Chile, es increíble la cantidad. Yo no sé por qué hay tanto profesor de la universidad y tantos expertos que llegan y opinan. Y sin embargo, Codelco nunca instaló una fábrica de alambrón. ¿Por qué? Porque el mercado de afuera, europeo, asiático, estaba saturado de fábricas fabricando alambre. No voy a colocar una más con la dificultad de conversación. Y en la actualidad... Es lo mismo que pasa, ¿no es cierto? Si uno se va para atrás en la cadena, es lo mismo que pasaba con el... Claro, y todo... cobre. ¿Por qué no había más funciones en Chile? ¿Por qué no se pusieron nuevas fundiciones? Bueno, porque llegamos tarde, ¿no? Las fundiciones se fueron, ¿no es cierto?, a China, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Japón, a Corea, y nosotros llegamos tarde porque tuvimos una cabeza, un Estado, ¿no? Que no fue capaz de pensar que en algún momento había que tener el conocimiento, y si bien nosotros teníamos conocimiento, yo siempre me acuerdo del convertidor teniente, ¿no es cierto?, las grandes transformaciones metalúrgicas que son de nivel mundial, nunca tuvimos, ¿no es cierto?, el ánimo de hacer las inversiones necesarias, que son siempre inversiones enormes y a largo plazo. Hacerse cargo de un yacimiento, de una mina, significa tener un capital de trabajo guardado en el banco en alguna parte para hacer frente a los imprevistos, los encarecimientos de costos y las exigencias nuevas de las leyes ambientales y todo lo demás. El Estado chileno, desde que nacionalizó el cobre, las minas ya estaban instaladas funcionando. Pagó alguna, otra la dio por pagada por el exceso de estudiantes. En fin, le buscaron de qué manera, y todo el mundo quedó orgulloso de que habían nacionalizado el cobre, que eran 3 minas. Ahora tenemos como 30 minas del tamaño que va llegando, de gran minería o mediana minería muy grande, y cada una de ellas requiere un buen capital de trabajo, cosa que a las empresas estatales, con las exigencias de entregar sus utilidades, aparte de los impuestos, al patrón, que es el Estado, el dueño,
durante muchos años no capitalizaron, no hicieron un recortito de un 5, un 10% para ir guardando por los cambios tecnológicos que se venían encima, pues. Y de repente... Bueno, ahí estoy de acuerdo con usted, don Claudio, que hay que pegarle una repasadita también a Codelco, pero hay que ser muy franco y muy justo también en recordar, ¿no es cierto?, que Codelco tenía este 10% de disposición para las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y un enorme cuchillo en la garganta durante décadas que le impedía endeudarse o hacer, ¿no es cierto?, uso de sus ganancias para poder capitalizar. Entonces, y eso cambió hace unos poquitos años nomás. Claro, si creen que toda la vida las empresas por ser estatal van a tener ganancias, cuando el precio del cobre baja, hemos tenido casos de precio del cobre, me acuerdo de 30 años, 80 centavos dólar la libra, una cosa así, vivíamos pero ajustadísimo, la NAMI se recuperaron con las subidas de los precios de cobre y todo lo demás, pero son recuperaciones, no son capitalizaciones, porque el capital que se ganan no se invierte en cosas productivas, lo invertimos en el Estado, y muy bien invertido, quiero decir eso, en el sentido de que la necesidad de caminos, hospitales, universidad, educación gratis, cuánta cosa supera las utilidades de cualquier empresa estatal. Y actualmente con el asunto de las empresas del litio, que vamos a fabricar baterías con ellos. Oiga, si desde que descubrimos el litio se descubrió por allá por el año 1964, recién empezaron a darse cuenta. Y han pasado 60 años en la cual la historia del litio ha tenido que pasar por muchos gobiernos, y solamente un par de empresas que fueron fomentadas en un comienzo por la Corfo, que fue realmente la que hizo todo el trabajo, la Corporación de Fomento hizo todo el trabajo del desarrollo del litio en los años 60, 70, el primer informe en el cual decían hay 4 gramos por litro. Ayer vi en las aguas de las salmueras de los salares, ayer vi en la prensa decía, tenemos un nuevo gran yacimiento, el salar de Maricunga, con 1 gramo por litro. El salar de Atacama tiene 4 gramos por litro, conocido desde el año 1974. Así es. Claudio, eso es una historia fascinante. La historia de la explotación de nuestros salares es realmente entretenida. Yo creo que vamos a dedicarnos al próximo programa a echarle una canita al aire con el litio y las cosas que podemos hacer, pues ya se nos terminó el programa. Claro. Entonces, ha sido un placer estar con usted nuevamente, don Claudio, y desde acá le mandamos un cariño enorme a todos nuestros auditores. Ojalá nos sigan viendo y apoyando. Véannos por YouTube. Yo creo que ahí Coquimbo, Minería y su gente, si usted lo busca por YouTube, lo van a encontrar. Y podemos repasar cosas, pueden hacernos preguntas, lo que necesiten. Exactamente. Así que, encantado. Hablemos también muchas gracias, Claudio, de nuevos yacimientos que se están buscando en la zona en la próxima vez. ¿Listo? Eso. Gracias. Bueno, pues, hasta luego. Que esté muy Gracias, bien. un placer acompañarte. Gracias, don Claudio. Hemos presentado Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo.